Buen día, profe. Bien, nuevamente voy a hacer referencia o voy a hablar sobre el tema con respecto a montañas por subducción o fractura y montañas por plegamiento. Antes de comenzar a hablar específicamente de las montañas, me pareció de gran relevancia hablar de las formas de relieve, ya que las montañas corresponden y pertenecen a una forma de relieve. Las formas de relieve se presentan como conjuntos de formas o irregularidades que presenta la corteza terrestre, las cuales van cambiando constantemente como resultado de procesos tanto exógenos como endógenos. Dentro de las formas de relieve más generales encontramos las mesetas, las montañas y las llanuras, pero específicamente hoy yo voy a centrarme en lo que son las montañas. Las montañas se presentan, son elevaciones que presentan laderas y cuya altura sobresale respecto al terreno circundante. Tienen su origen en procesos que duran millones de años y se originan, generan en el interior de la Tierra, es decir, en las capas próximas a la superficie terrestre. En las teorías que los geólogos han utilizado para poder explicar de alguna manera el proceso de formación de las montañas, la que más se destaca es la tectónica de placas, ¿sí? Durante muchos años se han formado montañas en diferentes lugares del mundo, donde las cadenas montañosas más jóvenes abarcan, por ejemplo, la cordillera de los Andes, por ejemplo, que ha sido el resultado de la subducción de la placa de Nazca, que corresponde a la placa oceánica, con la placa sudamericana, que corresponde a la placa continental. Después, por ejemplo, se encuentran las montañas rocosas, las cuales han sido resultado del choque entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Por último, tenemos también, por ejemplo, la cadena alpino-himalaya, que esa sí ha sido resultado del choque entre dos placas continentales, es decir, el choque entre la placa India con la Euroasia, ¿sí? Todos estas formaciones jóvenes se han producido durante los últimos 10 millones de años en la era cenozoica. Durante las últimas décadas, los geólogos han estudiado mucho los procesos tectónicos, ya que estos han sido los que han generado estas formaciones montañosas. Antes de observar específicamente el proceso de formación de montañas, se debe tener en cuenta que estos son procesos de tipos endógenos, es decir, que se originan en el interior de la Tierra debido al gran calentamiento, a las grandes temperaturas y a las presiones que se ejercen allí. Es por ello que a partir de esto se diferencian en procesos orogénicos y en procesos epirogénicos. Los procesos orogénicos ocurren cuando las fuerzas que resultan del choque de dos placas tectónicas de la corteza terrestre provocan, por un lado, plegamientos y por otro lado, fracturas. Es decir, por un lado provoca plegamientos, como así también el ascenso de materiales que se encuentran en el borde de las placas. De esta manera es que se originan las montañas de plegamiento, como por ejemplo la cordillera de los Andes. Por otro lado, provocan también fracturas en bloques que se desplazan a lo largo de las fallas, algunos de los cuales se elevan formando montañas de fallamientos y otros se hunden formando depresiones. Esto se debe a que los materiales son muy rígidos, como por ejemplo el Himalaya. En el caso de los movimientos epirogénicos, solo nos interesan cuando se produce un ascenso de las placas continentales, las cuales son tendientes a conservar el equilibrio sobre la atenosfera, que resultan en la formación de las montañas por el plegamiento. Por un lado, las fuerzas endógenas son sistemáticas y las exógenas son aleatorias, es decir, que cambian. Las fuerzas endógenas se asocian a los procesos orogénicos, como así también a los epirogénicos de la corteza terrestre. Bien, ahora pasamos a explicar los procesos exógenos que tienen que ver con la acción que tienen los agentes atmosféricos sobre las rocas. Por ejemplo, algunos de los agentes atmosféricos, como por ejemplo tenemos el viento, los cambios de temperatura, la lluvia, el hielo. Es decir, estos procesos comprenden aquellos que se originan de alguna manera en el exterior de la corteza terrestre.
También se incluyen otros tipos de procesos, como ser por ejemplo la meteorización, donde la meteorización hace referencia a la descomposición como a la desintegración de la roca. Es decir, esta meteorización puede ser química o física. Cuando habla de una meteorización química, habla de la descomposición química de las rocas. Y cuando habla de una meteorización física, habla simplemente que la roca se fractura, pero sin alterar su composición química. También tenemos otro tipo de fenómenos, como por ejemplo la erosión, ¿sí? Que es el proceso de desgaste de las rocas a través de la fricción mediante los diferentes agentes erosivos, como por ejemplo el agua o el viento. En resumen, los procesos endógenos son aquellos que hacen a la creación, ¿sí? A la creación de las montañas o de sistemas montañosos. Y por otro lado, los procesos exógenos son aquellos que hacen a lo que sería el moldeado de las montañas o de los relieves. Bueno, en este caso es de las montañas. Luego de haber explicado cómo influyen algunos fenómenos, voy a explicar cómo se originan las montañas. Un proceso de formación de un sistema montañoso es muy lento, es decir, que dura millones de años y es consecuencia del movimiento de las placas. Estas son un fragmento, ¿sí?, de la litosfera que es dinámico, es decir, que está en constante movimiento. Y este movimiento se produce de diferentes formas y en los diferentes tipos de bordes. Tenemos tres tipos de bordes de placas: los bordes convergentes, los bordes divergentes y los bordes de falla transformante. Los bordes divergentes son bordes constructivos, ¿sí?, que es donde dos placas se separan y esto produce el ascenso de material. Por otro lado tenemos los bordes convergentes, que son bordes destructivos, donde dos placas se juntan provocando el descenso de la litosfera oceánica, que se encuentra debajo de una placa superpuesta, que es finalmente reabsorbida por el manto o posiblemente la colisión de dos bloques continentales para crear un sistema montañoso. Luego tenemos los bordes de falla transformante, que estos se mueven una respecto a la otra, sin alterar su composición química y sin alterar a la litosfera. Volviendo al análisis de los procesos orogénicos, ¿sí? Acá es de gran importancia hablar del proceso de subducción, ¿sí? El proceso de subducción es un proceso de hundimiento de una placa litosférica, ¿sí?, bajo el borde de otra placa. Al hablar del proceso de subducción, ¿sí?, este se encuentra íntimamente ligado con los bordes de placa. Tenemos bordes que chocan, ¿sí?, y otros que se separan. Cuando estos chocan, se produce ese plegamiento, ¿sí?, a través de este proceso que se denomina la subducción, en el cual una placa que es más liviana, en este caso una oceánica, ¿sí?, es sumergida por debajo de una continental que es mucho más gruesa, en donde la continental, al ser mucho más gruesa, ¿sí?, y se encuentra por encima de la placa oceánica, ¿sí?, en este caso es mucho más liviana que una placa continental, lo que ocurre es que se pliegan, ¿sí?, porque debido a la fuerza que ejerce, ¿sí?, y al calor que se genera allí, es tal que el material de las rocas sedimentarias, en este caso, ¿sí?, se comporta como algo elástico y hacen que que la fuerza en verdad se vaya comprimiendo y vayan plegándose. Por ejemplo, en la cordillera de los Andes, ¿sí?, los Andes se producen por la subducción de la placa de Nazca, ¿sí?, que es una placa oceánica, con la sudamericana, que es una placa continental. Como consecuencia del desplazamiento de las placas tectónicas, ¿sí?, además de la formación de montañas, también se han formado otras deformaciones del territorio, como por ejemplo las fosas oceánicas, ¿sí?, las cuales se forman por el choque, ya sea entre dos placas oceánicas o por el choque entre una placa oceánica y una continental. Los bordes de las placas se desintegran y se hunden, originando esa fosa. También, por ejemplo, otra de las deformaciones que se generan debido al movimiento de las placas son las dorsales oceánicas.
Estas se constituyen porque en la zona donde dos placas oceánicas se separan, el magma asciende y se derrama por esas fracturas. Al tomar contacto con el agua, esta se solidifica, formando de esta manera una cordillera submarina. Bueno, esto ha sido toda la explicación de las montañas por plegamiento y subducción o fractura.